Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un grato honor y privilegio estar con ustedes para compartir siempre la vigente palabra del Señor. Soy el pastor Pedro Rubio, capellán nacional del Ejército, y estamos nuevamente con ustedes para compartir las Sagradas Escrituras. Hoy el texto bíblico está ahí en 1 Corintios 14, los versículos 29 al 33, y dicen así: Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos los uno por uno o por turno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Luego pasamos al 36, que dice: ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Y finalmente el versículo 40 dice: hágase todo decentemente y en orden. El tema que vamos a tratar hoy se trata sobre los profetas bíblicos y el valor que tiene esta persona o la función que ejerce en las Sagradas Escrituras es muy importante, porque se convierte entre el mediador entre Dios y el pueblo. Distinta es la función del sacerdote, ya que es el mediador entre el pueblo y Dios. Es una gran responsabilidad, porque esta persona tenía que tener no solamente la sensibilidad, sino la receptividad para poder oír y escuchar el mensaje divino, y al mismo tiempo significaba que Dios lo apartaba desde el vientre de la madre para cumplir una misión dentro del pueblo. Como dije anteriormente, el profeta iba a ser el mediador entre el pueblo y Dios. Los profetas menores, por ejemplo el profeta Amós y también el profeta Oseas, hablan de que Dios va a mostrar o va a revelar o comunicar las cosas que Dios quiere hacer con su pueblo, ya sea con Israel como también con Judá, o algunos mensajes proféticos que tenían que ver con los pueblos que están alrededor de él. En el Nuevo Testamento encontramos que esta misma tarea o función, pero dentro de la iglesia de Cristo, ya que la iglesia de Jesús está formada por todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y pasan a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de la estructura del pasaje de 1 Corintios 14, Pablo ya ha hablado de lo que la profecía es, cómo se ejecuta, ha hablado acerca de las lenguas que son sobrenaturales y habla de cómo debería manifestarse y ejercerse una labor dentro de la glosolalia o dentro de la liturgia del culto. Entonces ahora dedica un segmento respecto a cómo tendría que ejercerse la labor del profeta o la profecía. Veamos algunas virtudes sobre los profetas bíblicos. En primer lugar está el juicio de los profetas. El versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Interesante que la profecía bíblica tenía que ser evaluada, tenía que ser analizada, si realmente era de origen divina, si era de origen humana o si era de origen diabólica. Y en este sentido, no hay que tener ningún temor a que el predicador o la persona que comunica, dice que trae un mensaje divino, si es efectivamente de origen celestial, va a tener asidero en las Sagradas Escrituras. Entonces, a veces las personas ciegamente creen todo lo que le dicen, pero las Escrituras nos hablan, incluso en 1 Corintios, en el capítulo 2, voy a leerlo, versículo 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Este juzgar en el texto griego es el verbo krino, y krino significa evaluar, analizar, cotejar, comparar. Ahora, lo que llama mucho la atención es que el profeta o la profecía o el mensaje que se expresaba o que se comunicaba a las personas tenía que ser evaluado.
Entonces, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, no puede ser una persona que todo lo cree y todo lo acepta, sino que tiene que analizar, tiene que filtrar, tiene que comparar. Y en este sentido, darse cuenta que efectivamente las cosas del Señor son objeto de paz, de edificación y ayudan al cuerpo de Cristo para que éste cumpla la misión que Él le ha encomendado. Entonces, los profetas verdaderos son gente que piensa, que analiza, que evalúa para poder recibir correctamente el mensaje divino y comunicarlo hacia la gente, hacia la iglesia. Él no es el centro de atención, sino que Dios es la fuente del mensaje que te va a comunicar. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener mucho cuidado. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15, dice: el simple todo lo cree. El simple es el inexperto, la persona nueva, el neófito, aquella persona que acepta cualquier cosa. En cambio dice, el justo o los justos examinan todas las cosas. En segundo lugar, otra de las características de los profetas bíblicos es que ellos reciben una revelación divina. El versículo 30 dice de la palabra del Señor, allí en 1 Corintios 14, versículo 30, dice así: y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Note aquí la palabra revelación. La revelación divina es comunicar un acto del Señor que solo Él lo comunica a quien quiere o a quien Él desea. Entonces el profeta debe ser una persona que siempre tiene que estar conectado con Dios. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, la Escritura, la palabra del Señor habla de que el profeta tiene que estar en secreto, tiene que estar en comunión con Dios, tiene que estar cerca del Señor para que de esa forma el Señor Dios Todopoderoso le muestre, le comunique algo que Él quiere hacer. Y en este aspecto, la palabra del Señor se convierte en la luz de Dios Todopoderoso para aquellos que necesitan el mensaje de Jesús. Al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, como el profeta de los profetas, ahí en Lucas 12:2, dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por lo tanto, las cosas secretas, las cosas ocultas, solo Dios las conoce. Y Él las revela, Él las comunica y las traspasa a los profetas. Se podría decir que el verdadero profeta neotestamentario es una persona que conoce las Escrituras, que tiene una comunión con el Dios Todopoderoso y que va a expresar, comunicar y discernir cuando la profecía verdadera viene del Señor, cuando desde otra fuente y cuando esta profecía o este mensaje revelado por el Señor a través del Espíritu puede comunicarse lo que Dios desea. Y en tercer lugar, otra de las virtudes del profeta bíblico es la sujeción del profeta. En el versículo 32 se dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto habla aquí de la importancia que este profeta tiene que mantenerse sujeto a quien le llama, a quien le constituye, a quien le apartó para ser un profeta. En este caso, no puede decirse que este profeta no sabía lo que estaba haciendo o que no respeta el orden estructural de la iglesia. Estas personas que se mencionan acá, ya sea los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los pastores, los maestros y ahora el profeta, son parte del cuerpo de Cristo. Es un don del Señor que Él ha levantado, pero no puede mandarse solo creerse superior a los hermanos. Por ningún motivo. Él debe estar sujeto, debe tener un espíritu de sumisión, un espíritu dócil, un espíritu de querer aprender del Señor, aprender de sus hermanos que tienen más experiencia en la obra del Señor y de esa forma ir poco a poco madurando, creciendo y sirviendo al Señor Jesucristo, a la iglesia y a la comunidad. Un espíritu sujeto a sí mismo es un espíritu también sujeto a la autoridad de la iglesia. La Escritura menciona ahí que Dios no es Dios de confusión. Si alguien dice que es profeta y donde quiera que va anda confundiendo a las personas o causando fricción o conflicto, tendríamos que examinar qué espíritu
vive en ese profeta. Porque el verdadero profeta, el espíritu que vive, es el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo conduce a el fruto del Espíritu. Y de esa manera uno es una persona que ayuda, que facilita, que aporta al crecimiento de la iglesia y no a producir divisiones ni conflictos. Por otro lado, ahí el versículo 40 que leímos nosotros previamente dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Más adelante dice: si alguno es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Entonces el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica delegada y llamada por Jesús, es una persona que va a pensar en la edificación de la iglesia, va a pensar en orientar correctamente las cosas, y con el Espíritu de Cristo su objetivo es reconciliar las cosas, colaborar para que la gente conozca mejor al Señor, y de esa manera los mandamientos del Nuevo Testamento están orientados perfectamente a que la profecía sea una profecía clara, sea una profecía que edifique, sea una profecía que contribuya, y al mismo tiempo que la gente conozca más al Señor de los profetas, que en este caso es Jesucristo, conozca las sagradas escrituras, que son la palabra profética más segura, y reconozca que lo que se escribe son mandamientos del Señor. Para terminar, el valor de analizar la luz divina revelada en las Escrituras y la sujeción permanente del profeta al Señor que le llamó, va a ser una persona que contribuye a la iglesia, a su crecimiento y al mismo tiempo a cumplir la misión del Señor, que es reconciliar a las personas con Dios y edificar a la iglesia para reinar con Jesús. Vamos a hacer una oración cortita al Señor. Padre bueno, te damos gracias por este momento especial que tú nos has llamado para reunirnos, para congregarnos y para compartir tu palabra. Bendice quienes escuchan tu palabra, que es la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos porque ilumina nuestras vidas y nos conduce a servirte a ti, Señor Jesús. En tu nombre te bendecimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.